le escribí, mira, que sea flaco, que sea bien enjuto, que tenga el pelo bien cano, pero que sea fuerte. Como un retrato hablado. Sí, y él fue dibujándolo, y hasta que un día llega y me dice, ya, este es el personaje. Y yo lo veo y digo, oh, pero se parece a mi abuelo. Ya, queda. Queda. Lectura en Diálogo es un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo, Cultura y las Artes, Fondo del Libro y la Lectura 2025. Marina, en este episodio de Lectura en Diálogo hablamos de contar historias que nos gustan mucho a los jóvenes y a los no tan jóvenes. No. Entonces quédate con nosotras, ya, porque vamos a conocer a un creador, ¿no es cierto?, de historias gráficas muy entretenidas. ¿Sabes que estas historias que nos van a contar de cómo hacer este tipo de texto es muy entretenida, Marina? Sí, yo cuando supe que venía un especialista en cómic y en estas historias narrativas, ¿no es cierto?, con harto dibujo y por harta creatividad, me acordé mucho de mi infancia. ¿Ya? Hace tiempo eso, Marina. O sea, sí, yo soy, digamos, en persona la sabiduría, ¿ya? Y toda la experiencia, sí. Entonces, yo recuerdo, te estoy hablando de hartos años atrás, así como bien, ¿ya? Que yo me entretenía mucho leyendo revistas que vendían en los kioscos, ¿ya? Te estoy hablando de Mickey Mouse, que aparecía en cómic, estoy hablando del Pato Donald, el Condorito, que en mi casa no podía faltar el Condorito, ¿ya? Entonces, por eso me acordé mucho cuando dijimos que íbamos a tener aquí a un creador de cómic. Oye, ¿vamos a conversar con él entonces? Ya, pues conozcámoslo, ¿ya? Tenemos acá entonces ¿Tú eres Marina? Felipe, y yo soy Marina. Y ¿ya? Yo soy Carolina. Y esto es Lectura en Diálogo, tu podcast literario. Ya, Felipe, empezamos. ¿Ya? Primero yo quiero invitarlo presentarlo como se debe, pues, Marina. Ya, preséntalo como se debe. Nuestro invitado es autor de cómic Tierra de Campeones, Guantes de Oro, también es dueño de la librería Nido del Búho, gestor cultural, administrador público de profesión. También es director del Festival de Cómics Norte Cómics. Bienvenido, Felipe Higueras. Tanto título, tanta profesión, tanta actividad. ¿Cómo lo haces? Es difícil. Primero que todo quería saludarla. Muchas gracias por invitarme también a este espacio. Y sí, es difícil porque hay que, parece, desdoblarse para poder llegar a todos los proyectos y a todas las iniciativas que tenemos también. Ahora, como todas las cosas, hay un equipo detrás, tampoco es solo una persona que hace todo. Así que ahí, por cada proyecto, hay un gran equipo, un gran componente humano que me apoya y me ayuda para concretarlo y llevarlo también toda esta idea y sueños que hemos tenido como grupo. Mira qué interesante, Marina. Tiene que ser un grupo muy cohesionado para trabajar de esa forma. Oye, sí. Vamos a empezar un poquito con algo que es más genérico en nuestro programa, que tiene que ver con saber también de los libros que tú has leído, y después por la segunda parte vamos a entrar de lleno a lo que tiene que ver los cómics. Primero quiero saber, cuando tú eras niño, ¿qué tipo de texto, narrativa a ti te gustaba? ¿La poesía, los cómics? Aunque tengo una idea más o menos de qué me van a decir. Pero dime, ¿qué te gustaba a ti? Mira, yo siempre lo menciono porque para mi vida es muy importante. Yo nací en el centro de Iquique, mis padres eran comerciantes, mis tíos eran comerciantes, pero tengo un tío abuelo que eran suplementeros. Así como usted me dijo recién, que venía en el kiosco la revista, ellos vendían la revista. Más de alguna vez los acompañé siendo niño ahí a repartir los periódicos. Y una de las cosas que nunca faltó en mi vida, de niño, de muy pequeño, fue Condorito. Es que yo nombré también. Y Barrabases. Barrabases, sí, también me acuerdo de Barrabases. Sí. Entonces, claramente, eso, uno, cuando éramos muy pequeños, uno no entendía mucho las letras, el diálogo, pero sí los dibujos. Y los dibujos son algo que es llamativo, que dan ganas con solo verlo a veces se entiende. Entonces, yo creo que en una primera instancia fue esto, el cómic clásico chileno, lo que despertó en mí esta curiosidad, primero por el dibujo y después por la lectura. Ahora,
¿cuándo puedo decir que me enamoré del cómic? Así como tal cual, como narrativa gráfica, como le decimos ahora. O de la historieta, porque uno dice historieta. Yo los conocía como historietas, claro. Sí, eran historietas. Ha ido evolucionando, pero claro, eso, es la historieta, el concepto. Entonces, fue cuando mi papá me regaló las aventuras de Tintín, que es un cómic clásico franco-belga, que cuenta las aventuras de un periodista muy joven junto a un equipo de personas que se van encontrando en el camino, y que a mí me pareció maravilloso, diferentes aventuras que tenía Tintín. Y ahí fue que yo creo que me enamoré de la narrativa gráfica, y en definitiva fue algo que me ha acompañado, junto con otro también porque también soy muy fanático de la novela histórica. Así que ambos creo que son, en materia literaria, mis dos grandes vertientes o inspiraciones, o digámoslo así, territorios de libros que a mí me gusta abordar y que me apasionan. Fue en ese escenario donde a mí, digámoslo así, nunca fui bueno para el dibujo, lamentablemente. Sí, lo intenté más de alguna vez, típico, sí, tenía un compañero en el colegio que dibujaba, no sé, Dragon Ball, y le salía perfecto, no, yo con puros palitos y aún así. Gracias ahora hay programas para uno que pueda en los computadores dibujar, y ahí a mí hay harta ayuda. eran dos cosas que me llaman la atención, porque mayormente uno como que tiene el estigma, ¿no? El que crea cómic es dibujante. Claro. O sea, es un estigma por donde lo miré. Claro. Y lo otro me preguntaba, porque nombraste varias revistas. ¿PTT era un cómic o era más una revista de escolar? ¿Cuál? PTT. PTT yo lo conocí en un programa de televisión. PTT. No. ¿Un pingüino? No, o será Chili Willy. Ay, no sé. Estamos confundidos. Claro. Suele pasar, lo que pasa es que muchas ilustraciones y muchos dibujos en general han inspirado otros dibujos. O sea, esto nadie inventa mucho la rueda en estas cosas. Entonces, al final a veces uno confunde PTT, Chili Willy era el pingüino. pero Chili Willy no era cómic. No, era como una tira de historieta. Ya. Que después podemos ir profundizando diferentes terminologías, pero en realidad quiero ir a ese punto que dijiste primero. Uno siempre dice, ya, cómic, el ilustrador. Y sí, es cierto, hay muchos ilustradores que son, digamos, los autores, pero tampoco están así, porque te pongo un ejemplo. Cuando uno habla de Stan Lee, o sea, ¿quién no conoce Stan Lee, Marvel, etcétera? Stan Lee no dibujaba, por eso me da mucha risa que muestran a Stan Lee así como con una pluma, así. Stan Lee era el guionista. Mira, me vengo enterando recién, porque para mí también era como el que se dedicaba a dibujar. No, Stan Lee era el guionista. De hecho, Stan Lee, los diseños que uno tiene así como preconcebidos de los superhéroes de Marvel, en general son de otras personas. Ejemplo, no sé, Jack Kirby, que era el dibujante, por poner un ejemplo. Y así, ejemplo, cuando uno imagina los personajes con su uniforme, con sus trajes, con sus capas y todas esas cosas, que todo esto no es la línea que a mí más me apasiona, ¿no? Ahí mando un saludo también a mi socio en la librería, que es Reinaldo Sumarán, que él es el apasionado de los superhéroes, le gustan las mallas y las capas, pero en ese sentido es importante de señalar de que no porque uno no sepa dibujar o no sea bueno dibujando va a ser una limitante para no desarrollar este arte. ¿Ya? Entendamos que el cómic es denominado el noveno arte. ¿Ya? O sea, es un arte en sí mismo, no es mitad dibujo y mitad guión, sino que en su conjunto forma un arte totalmente distinto, porque es una manera de expresar y comunicar diferente al resto. O sea, no puedes disociar el guión de la ilustración. Por eso también es bien difícil, porque, como le decía, acá, por ejemplo, en mi cómic son 4 personas las que trabajaron. Entonces, el equipo es bastante complejo. Eso en el cómic, porque también hay versiones, que es lo que podemos hablar después, donde hay un autor único, donde el mismo autor que hace el guión es el que dibuja. En lo que mencionabas tú de Stan Lee, creo que son dos y es el ilustrador y él. Claro. Por ejemplo, lo que decía, Jack Kirby es conocido como uno de los es como también uno de los padres del cómic norteamericano, en el sentido de que él fue el que desarrolló la parte visual de la mayoría de los superhéroes y villanos.
Ejemplo, lo que conocemos, por ejemplo, de los superhéroes más clásicos, Thor y ese tipo, fue Jack Kirby que los pensó y los dibujó. Porque Stan Lee lo que hacía era como, Thor, llegó. Ya. ¿Cómo te pretendes vencer este mundo? Por Yo te decirlo, derrotaré. la narrativa, por Sí, decirlo. exacto. Ya. Y había otro, que era este otro personaje que les digo, que es Jack Kirby, que en el que hizo, ay, ¿cómo sería Thor? Ya le vamos a poner un casquito con alitas, y vamos a ponerle un traje negro con botones dorados. Sí, me tinca. Y hay un martillo, ¿por qué? Porque es vikingo. ¿No sería mejor un hacha? No, un martillo. ¿Sí? El que hacía todo eso era otro personaje. Mira tú. Oye, es realmente un mundo muy, muy fascinante el de la creación de los cómics, y hoy día a los chiquillos les atrae mucho. Mucho. Yo tengo varios alumnos que a través de la computación, fíjate que están así como en un mini emprendimiento que les compran, no sé si los contratan, no sé cómo lo harán, pero dibujan y les llega su remuneración. Las ilustraciones. Lo que pasa es que estamos en un tiempo, y eso es lo que... Porque, a ver, entendamos que la ilustración es algo, pero el cómic es otro. Es como lo que es una creación narrativa. Porque cuando uno... Por eso se llama narrativa gráfica, ya me pongo un poco más técnico, se llama narrativa gráfica porque uno cuenta una historia. Cuando es solo un dibujo, cuando es solo, ejemplo, yo pesco, no sé, un superhéroe y lo dibujo, pero no le doy contexto, no le doy espacio, solamente el superhéroe muy bien dibujado, eso es una ilustración, que puede ser un póster, que puede ser otro tipo, pero es solamente visual. No hay una comunicación, no hay un guión, una narrativa que le dé desarrollo. Entonces, lo que pasa es que tenemos ilustradores muy talentosos, no solamente, digámoslo así, en Iquique, yo diría en Chile, muy talentosos. Lo que pasa es que a veces se quedan como en esa parte y es porque cuesta también. Cuesta dar el paso a construir una historia. Eso es algo interesante, y también les cuesta asociarse. Porque yo a veces me ha tocado ver chiquillos que dibujan muy bien, excelente, pero digamos que no tienen muy bien desarrollado la parte de la narrativa, de crear una historia, de contar algo. Y ahí es cuando yo le digo, pero asóciate, júntate con un amigo que sí sepa contar historias. Y juntos pueden a lo mejor crear algo maravilloso. Sí. Porque eso es lo bonito también del cómic. Lo bonito y lo difícil, diría yo. Porque trabajar en equipo es bonito, pero es difícil. Ay, así que me salió ese alma, difícil. Es difícil. Oye, volviendo a lo que era la primera parte, quería preguntarte, dentro de los libros que tú has leído, siendo niño, ¿cuál tú les tienes cariño? ¿Cuál recuerdas especialmente? Difícil. Hablando de dificultades. Pero yo era muy malo para la literatura escolar, tengo que confesarlo. Mira, es un tema repetitivo que nos ha salido acá a nosotros, que la mayoría no le gusta es lo que se hace leer en los colegios. Lo que pasa es que, bueno, yo tengo una queja ahí, de verdad. O sea, yo creo que ha faltado un interés un poco mayor porque claro, todos se quejan de que los jóvenes no leen, y yo creo que eso es una falsedad. O sea, yo tengo una librería y yo te puedo decir de que los jóvenes leen. El tema está ¿Qué es lo que leen? ¿Qué es lo que leen? ¿Y qué es lo que queremos incentivar con la lectura? Me gusta lo que leen. Entonces, también ahí parte de una base de que no todo puede ser tan normalista, riguroso, o sea, hay que dejar un espacio para que la lectura sea algo que uno quiera hacerlo. No solamente imponerlo, o sea, está bien. Pero si estamos hablando de una época donde los niños nacen con un celular en la mano y queremos que transiten desde un celular a un libro, no puede ser a través de simplemente la coerción. Sí, eso es un problema. Paréntesis, me fui con los tapos. No, te sí, entiendo, está bien, porque nos pasa vivimos. así. Te iba a hacer una consulta. Marina es profesora de lenguaje, yo soy profesora generalista, pero yo no sé si en la enseñanza media les hacen leer cómics a los niños. No. Mira, No. es que es algo No, que no está ligado
a lo que dice Felipe. Sí, ¿Por no, qué? sí. Porque a los chiquillos les gusta mucho leer cómics. Mira, ¿sabes qué? Yo recuerdo que, no sé, todavía se hace leer la Ilíada de la Odisea, ¿ya? Y muchos escogieron que había la Ilíada de la Odisea que estaba en cómic, Sí. ¿ya? Y se les permitió leer, sobre todo a los niños que no pueden concentrarse mucho en un rato de tiempo leyendo página y página. Y fíjate que así se incentivó que leyeran ese libro, porque es complicado leerlo. O sea, Ya, es muy complicado leerlo y de entender y relacionar todo lo que ahí se cuenta, ¿ya? Pero sí, yo creo que esa es una forma de incentivar a una manera distinta de leer. Afortunadamente hoy en día los chiquillos de repente ellos proponen los mismos libros que están leyendo, pero nos encontramos, yo por ejemplo, que la mayoría son libros que ellos han visto películas. claro. ¿Ya? Entonces, claro, entonces es más digerible, es más fácil, ¿ya? De hecho, pasa con el manga, por ejemplo. Ya. Que ahí lo quería como sentar. Solo para responder la pregunta, Sí, ya, solo para. sí. Creo que en cuanto a literatura propiamente tal, uno de los libros que más me gustó del colegio, lo dije, era un libro denso, ¿ya? Que se llamaba Los Esteparios de Hermann Hesse. Eso en cuanto a literatura escolar, así, ¿ya? Pero en otros aspectos, así como de cómic, que era lo que a mí más me gustaba consumir, yo creo que las aventuras de Tintín y Asterix y Obelix. Ah, ya. Yo Sí, creo sí. que eso fueron en el sentido que más me gustaba, los tenía todos en la Ya. casa. Entonces yo le Ya. pedía a mi papá que me comprara y era como algo que lo atesoraba mucho. Ya. Ya los tengo, entonces es algo que me ha acompañado también toda la vida y que ha sido el estilo de cómic europeo que es el que más me gusta a mí. Por el arte, por la simpleza del trazo y porque las aventuras eran chistosas, entonces al Sí. final me entretenían. Quería preguntarte que me hablaras también un poquito más del primer libro que nombraste que te hicieron leer en la escuela. El Lobo Estepario. Sí, o sea, no era el primero, sino que era el que, el de todos lo que leí fue el que más me marcó, por así decirlo, porque creo que era una transición, creo que el sentido un poco, bueno, cuando uno es adolescente, ¿no? Así como que las cosas las siente más, ¿ah? ¿No? Entonces, ese libro era como muy duro, ¿no? Muy, Sí. muy duro. Hacía una crítica, pero también era muy introspectivo. Y yo estaba pasando por una etapa en que claramente era difícil vincularme con otras personas. Vincularme con mis compañeros, vincularme en esa transición entre primero y segundo medio. Es una Entonces, etapa difícil. En general a los niños cuando uno los hace leer, quiere que uno lo que busca es que algo te provoque, de que algo, ¿no es cierto?, te haga como conectar positiva o negativamente con Claro. el libro, ¿ya? Pero tú también hablaste antes de la novela histórica. sí. Ya. ¿Qué novela? Por ejemplo, cuando tú dijiste novela histórica, me vino a la mente Adiós el séptimo de línea. Jorge Nostroza, Jorge Nostroza, totalmente. sí. O sea, yo tengo que confesar que más allá de las cosas que a veces gente que puede discutir temas políticos o no, ya no me voy a meter en ese tema. Una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención, y no lo asocié hasta ya bien adulto, era que la población Jorge Nostroza se definía a un escritor. Exacto, sí. Entonces, y yo me leí casi todos los libros de Jorge Nostroza. Los 7 tomos. Sí, yo diría que me leí todo Adiós séptimo de Ya. línea. También me leí Se la ha hecho el Win, los Usares de la Muerte. Ya. O sea, casi todas esas novelas históricas me las leí, ya, porque me gustaban. Y bueno, y eso despertó en mí una vertiente que siguió avanzando hasta el día de hoy. De hecho, puedo decir que mi autor actual de novela histórica más favorito es Santiago Posteguillo, con toda esta línea de la Roma, digámoslo así, de Cornelio Escipión, después de Trajano, de todas las... No lo ubico. ¿Por qué le gusta porque ya hemos entrevistado anteriormente a otro... A Carolina. Sí, a Carolina, y también nos hablaba mucho de De la novela histórica. novela histórica. ¿Qué?
Lo que pasa Ya es me que llama la curiosidad. o sea, yo no le mando un saludo a Carolina. Yo promocioné su episodio, así que le mando un Ya, saludo. Carolina, tú nos también acordamos tendrás de ti. que promocionar aquí el de Felipe. Así que le mando un gran abrazo a Carolina González, tremenda autora acá local. Así que yo, por mi parte, como lo mencionaba, la novela histórica para mí era una manera entretenida de ver la historia. Porque a veces, ¿para qué andamos con cosas? Uno es como que quiere saber qué pasó, cómo llegó a eso. Es como, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado la historia. Ya, entendamos que la novela histórica no es historia. Para todos los historiadores Sí. que me puedan ver Cuidado después, ahí. no vengan aquí a rajar vestiduras. No, si yo reconozco una novela, entretención, ya, estamos. Pero algo tiene de histórico, Claro. o algo tiene de lo que sucedió en realidad. Pero, claro, y el tema está en que, no sé, pues uno se imagina así la entrevista de Guayaquil entre San Martín y Bolívar, ¿qué habrán dicho para que el otro se fuese así corriendo de vuelta y el otro y dejarle el camino llano al otro para conquistar y ganar? Entonces yo me imagino que habrán conversado, o sea, sobre qué para llegar a eso, o no sé, las conversaciones que puede haber tenido Carrera con su hermano en el asedio de Rancagua. Eso eran cosas que uno le llama atención. Yo siento que tenemos grandes exponentes de novela histórica nacional y que lamentablemente no se ha podido. Es un género que creo que a pesar de tener buenos exponentes, ha estado un poco al debe en cuanto a la, digamos, difusión, a la visibilización. No se ha dado, creo. Pero en definitiva, a mí me gusta la historia y creo que una manera también entretenida de contarla es a través de este género, que si bien todos los autores se dan libertades creativas, esas libertades creativas son las que te permiten también dar una conexión, una fluidez, hasta un morbo, podríamos decir, que engancha al lector, Sí. y que te permite llevar a una Sí. persona que a lo mejor desconocía una historia, diga, oye, no tenía idea que esto ocurrió acá. Exacto. Y después va a investigar por su cuenta en las fuentes, digámoslo así, más fidedignas, y va a aprender. Si no somos capaces, y eso siempre lo digo, o sea, si no somos capaces de hacer atractiva nuestra propia historia, veo difícil que también los jóvenes se interesen en ella. Entonces, Sí, bueno, has tocado un punto en que es una de las críticas a la educación hoy día, de que los niños se sienten desmotivados en cualquier asignatura, se sienten desmotivados por la manera, por la forma. Pero yo creo que hoy día sí los profesores están buscando nuevas formas de llegar. Lo que pasa es que la tecnología compite mucho con nosotros. Sí. Mucho. Y es un gran escollo que tenemos que luchar día a día con lo que tú dijiste, el celular, que está todo tan rápido, a mano. Entonces, Es que por eso, y una de las cosas, y no solamente porque me gusta el cómic, pero una de las cosas que yo siempre señalo, y que, bueno, no solo yo, sino mi amigo, socio, hermano Reinaldo Sumarán, que siempre tenemos la discusión de que estamos en una generación donde los jóvenes están transitando de una ex oralidad, que era la que teníamos yo hasta mi generación, los niños de los 90, ¿no? A algo que es completamente visual, audiovisual. O sea, es cosa de ver cómo los niños aprenden más viendo tutoriales de YouTube y cosas mucho más complejísimas a veces, que de repente a través de manuales o libros. no, y hay gente, han hecho bomba a través de estos siguiendo videos de YouTube. videos de YouTube, y de ahí como que les da la idea. Es como un arma de doble filo, que tú puedes aprender cosas sencillas, pero también a alguien se le puede aprender para hacer otro tipo de cosas. Yo comparto lo que dices, más que nada lo veo por el lado de que tenemos que actualizarnos los profesores, porque para allá vamos. Claro. Todo va a ser en un momento audiovisual, y los cómics nos llevan a eso. Es que lleva a ser, es un vehículo, no sé, yo veo el cómic, yo lo veo como un vehículo de estimulación que te permite transitar de algo que a veces que puede ser algo muy áspero como la literatura. No podemos negar de que para un joven que pasa todo el día viendo una pantalla, tirarlo a una página en blanco con puras letras
digamos que es incómodo, Sí. que lo haga transitar desde lo que ya está acostumbrado, que es imágenes y movimiento, a literatura. Ya, yo lo veo como un vehículo de estimulación que puede ser muy efectivo al momento de querer avanzar en que lean, Sí. Sí. que vean letras en un papel. pero eso. Podría ser como una especie de articulación a lo que viene. Claro. Primero pasas por el cómic y después pasas a la narrativa, que es más formal. Entonces ahora tú vas a hacer cómic de todos los libros que te vamos a pasar. Vas a hacer varios cómics. Oye, ahora queremos entrar a esto, saber cómo nace tu interés por crear cómic. ¿Cuál fue la clave que te llevó a motivarte? Bueno, este es mi primer cómic como autor. Ya he sido editor de unos par de otros cómics acá locales, pero en esta obra, digámoslo así, fue bastante llamativo cómo me nació la inspiración. Primero por mi tío abuelo, que comentaba que era suplementero. Él, bueno, fue por muchos años cuidador del Club Jorge V, que queda ahí en Barro Arana. Le mando un saludo. Barro Arana con... Entre Thompson y Sargento Aldea. Ya sé. ¿Ya? El Club Jorge V. Ah. Y él siempre me, digámoslo así, impuso en mí, a pesar de que nunca fui un asiduo deportista. ¿Ya? Mi fisonomía lo habla. pero sí, a mí siempre me gustó más la cultura, el arte, hasta la danza. ¿Ya? Bailé mucho tiempo en un conjunto folclórico. Pero claro, el deporte nunca fue como muy lo mío. Así que iba como más o menos al principio obligado. Pero después igual fue algo que me llamó mucho la atención el boxeo. Porque yo me acuerdo, y eso era algo que se lo mencionaba a unos amigos cuando quería comenzar con este cómic, era de que era muy llamativo ir a una velada de boxeo. De partida que le dijeran velada de boxeo, así como que... Claro, algo romántico, claro. algo... Y ir y encontrarte con un montón de gente, una banda de bronce tocando, gente como riéndose. O sea, al final era, para un niño, para una persona con ojos de niño, era una fiesta. Entonces, y era una fiesta donde pasaba de todo y al mismo tiempo había dos compadres pegándose arriba de un cuadrilátero. Entonces, yo, en retrospectiva, ¿no? Hay autores que dicen que los hombres aman en retrospectiva. En retrospectiva digo que fue un momento muy bonito de mi infancia haber ido a esto. También me pasó con el fútbol, el haber ido a ver a Deportes Iquique ahí al Tierra de Campeones. No alcancé al Estadio Cabancha, no, pero al Tierra... ¿Pero algún concierto en...? Ahí, sí, los prisioneros vinieron ahí. Sí. ¿Los fuiste a ver? Ah, no, sí. y también ahí se hizo ¿cómo se llama? El Festival de Iquique, me acuerdo. Iquique, sí. No, pero y fue esa, digámoslo así, ese fue el nicho que me llevó a querer contar una historia de boxeo. Ahora, ¿cómo llegué a esta historia? Un poco, porque digámoslo así, que esto fue un proceso también de entrevistas, de investigación, no fue como tan... Si bien es cierto, es ficción, ¿ya? Pero se recopilaron varias anécdotas de boxeadores de la década del 50 que entrevistamos. Entonces, un día estaba pasando por Baquedano y yo no tenía idea que ahí en Baquedano había un museo del deporte. Le mando un saludo a la Corporación Tierra de Campeones, que es el que mantiene el Museo del Deporte, especialmente a Manuel Vega, ahí un caballero amigo del museo. Y yo no tenía idea, pues. Entonces iba pasando y yo te digo, Hernán Cortés Heredia, Museo del Deporte. Y entro y veo una salita que está un maniquí de Arturo Godoy y de repente un cuadro, y en el cuadro veo una foto que me dejó así helado. Así como que yo la vi y dije, tremenda foto. Y aparecía un muchacho flaco, joven, así como con los puños en alto, así, pero se notaba cansado, así. La pueden ir a ver ahí todavía. Y un caballero como de edad, como medio terneado, blanco, así, levantándolo así en anda. Entonces, cuando me voy acercando a la foto, veo que el que se levanta se llamaba Felipe Araya, ¿ya? Que era un muchacho de, no me acuerdo, 19 años, ¿sí? 19 años. Y el que lo levanta es Arturo Godoy.
ya maduro en edad, y ahí me contaban de que la historia de esa foto era bien llamativa, porque Arturo Godoy no estaba invitado al final del campeonato, sino que él estaba pasando y le dijeron que estaba compitiendo la final un iquiqueño. Y él se metió al Caupolicán en Santiago y vio que justo entró y ganó Felipe Araya, este joven, ese round, y ganó el campeonato. Y dicen que él fue corriendo, se subió al ring y alzó al muchacho. Yeah. Y ahí le sacaron la foto, y era una foto de la revista Estadio. Qué maravillosa. Tremenda historia, ¿no? ¿Cierto? No, que estar ahí para captar el momento. Entonces yo dije, no, yo tengo, o sea, no, esto es así como, tengo que contar esta historia, y ojalá conocer a Felipe Araya y conocer, porque claro, después uno puede decir, no, es que no fue campeón profesional, fue amateur. Me ahorro todos esos detalles. Yo vi una foto, vi una historia y me nació contarla. Entonces, bueno, también entrevistamos a Joaquín Cubillo, a ¿cómo se llama? Maravilla Prieto, y a un montón de otros boxeadores. También pudimos hablar con boxeadores más modernos, como los hermanos Carrión, y así recopilar anécdotas. Y el Iquique que están también acá, también es un Iquique, digámoslo así, más atemporal, porque alguien me podría decir, no, es que la casa del deportista no estaba construida de esa forma en esa época. Está bien, pero ahí están las libertades creativas que decía, porque insisto, yo hice un cómic pensando en que desde una persona muy adulta hasta un joven pueda sentirse identificado con ese Iquique al mirar estas viñetas. Entonces, para mí es como un Iquique atemporal, un Iquique que tenemos todos. De repente, algo de ese Iquique que uno tiene en la memoria, lo va a ver acá. ¿Me entiendes? Sí, por supuesto. Además que Iquique tiene una historia tan grande con el boxeo. Al iquiqueño antiguo, mi papá también. Yo conocí hizo a Arturo boxeo. Godoy por mi papá. Imagínate, o sea, estamos hablando de la cantidad de historia que tiene Iquique con los deportistas, y con mayor razón con el boxeo. Comentarle solo como anécdota, que yo no sabía que... Yo fui bombero también de la sexta compañía, y ahí tenía un amigo que se llama Marco Araya. Vine a saber ahora que Felipe Araya, el joven de la foto, era papá de Marco Araya. Y por él llegué a entrevistarlo, para que vean que Iquique es chico. Es chico. Es chico, Sí. de hecho, sí, es chico Iquique. Bueno, continuando con nuestro recorrido por tu vida, queríamos saber en qué estás ahora. Tú eres director de Norte Comic, ¿ya? Claro. Y que dices que es un festival, y qué objetivo tiene. ¿Cuántas ya lleva cuánto tiempo ya haciéndose? Empezamos el 2022, ¿ya? Habíamos postulado, esto lo postulamos a través del Fondo del Libro, en la línea de festivales, encuentros, bueno, ha ido variando porque a veces cambia de línea, pero es la modalidad de encuentros, festivales y ferias que nos ha ayudado. Aprovecho de mandar un saludo a la gente del ministerio. Siempre lo digo, yo también. Nosotros también. Siempre lo digo así como... El Ministerio de la Arte, la Cultura y el Patrimonio. Que nos ha ayudado a través de esta línea a poder financiar este festival. Este festival tiene como objetivo en realidad acercar la lectura, valga la redundancia de lo que estamos, a segmentos que a lo mejor, digamos así, no tienen la oportunidad de ir a eventos literarios de esta índole. Yo me acuerdo, por ejemplo, yo siempre quise ir a una Comic-Con. ¿Ya? Ahora recién, así en los últimos años, está la Comic-Con Chile, Comic-Con Perú, pero antes la única Comic-Con que existía eran las de Estados Unidos. Entonces, digamos, uno quería ir a una Comic-Con, yo no me podía dar ese lujo. Entonces, ahora pasa lo mismo, pero con las Comic-Con de acá de Chile. ¿Y los colegios hacen mucho las Comic-Con también para el Día del Libro? Yo he visto que hacen en algunos colegios. Entonces, Comic-Con. Una de las cosas que yo dije junto a Reinaldo, siempre lo menciono porque es mi partner, entonces era poder generar un espacio donde se hiciera divulgación de la narrativa gráfica, pero en un tono familiar, alegre, distendido, donde pudiesen ir desde personas así que hablaran muy seriamente de la narrativa gráfica como género literario, pero también gente disfrazada, con sus mascotas disfrazadas, y que todos la pasáramos bien, que fuera un espacio para que todos pudieran disfrutar tanto
aquel que gusta leer, como el que le gusta crear, como el que le gusta criticar también. Entonces, ya llevamos, este año vamos a hacer la tercera versión. Queremos... estamos viendo todavía el lugar porque siempre eso es complejo, los permisos y los lugares, siempre eso. ¿Y pero en qué época del año lo hacen? octubre. Ya. Siempre lo hacemos entre octubre y noviembre. Ya. Como en esa fecha. Y siempre hemos tenido muy buenos invitados. O sea, hemos tenido a Alan Robinson, que es el dibujante de Los Cuatro Fantásticos, de Spider-Man. Hemos tenido a Mancay Nahuelpan, que chilenos trabajando en DC y en Marvel. Mala Imagen, el típico que hace las caricaturas así como políticas chistosas del The Clinic. Ya. Y así también hemos logrado conexión con otros tipos, digamos, de agrupaciones o asociaciones de Perú y Bolivia. Siempre hemos tenido todo, digámoslo así, un pabellón con la Asociación de Creadores de Historietas de Bolivia, y que los bolivianos están haciendo un trabajo fenomenal en materia de narrativa gráfica. O sea, muchos bolivianos trabajando para Estados Unidos, para Europa. Y bueno, y ahí también tenemos nexos que nos permiten generar esa vinculación creativa que es necesaria. Porque es lo que yo decía, acá tenemos, en Iquique particularmente, tenemos muchos dibujantes y chicos que saben contar historias, pero que les cuesta dar el paso. Entonces, cuando tú ves en un espacio gente que ya está consagrada y con personas que están iniciando, puedes generar un match, puedes generar una vinculación, puedes llegar a lograr de que esa persona que tiene una buena historia encuentre un buen dibujante y hagan a clic y quieran crear algo. Y ese es como el objetivo también de Norte Cómic, de poder juntar dibujantes, guionistas, editores. También el año pasado pudimos traer también a Felipe Benavides, que es el presidente de la Cooperativa de Narrativa Gráfica Chilena. Le mando un saludo si nos ve, también lo va a ver, lo voy a compartir este video. Que lo pudimos traer como exponente. Trajimos también a Jesús Todemu, Javier Cuevas, que es escritor de ciencia ficción. Trajimos a la editorial Speedwagon de Perú, que tiene un montón de creadores, pero también que muchos de sus autores son chilenos, que están publicando en Lima. Entonces, hemos logrado generar un circuito que a veces es complejo, porque para el santiaguino es complejo entenderlo. Es más fácil traer a estas personas de estos países que traer gente de Santiago. ¿Por qué? Porque para ellos a veces no es mercado venir para acá. Les sale más caro, les sale muy lejos. Por un evento que vienen para acá se pierden 4 eventos en Santiago. Entonces, al final, las distancias, digamos, hacen un poco menos atractivo Iquique versus otros eventos que se hacen más cerca de las editoriales chilenas, por ejemplo. Sí. Oye, ¿y qué incentivo tienen los que participan en el festival? La mayoría de partida los stands son gratis. O Ya. sea, nosotros no cobramos por el stand Ya. a los artistas. ¿Ya? Porque también damos espacios para algunos emprendedores, pero claro, dentro del proyecto los emprendedores no están, pues el proyecto está financiado para los artistas, para los creadores. Podríamos hacer cualquier podcast. Oye, parece que la raíz de todo esto está en los cómics, los fondos están ahí. No solo ahí, sí, también ahí están los fondos. También en muchas otras líneas. De hecho, yo también tuve la oportunidad de crear un podcast que se llama Visibilizarte, pero que ahí hablamos de gestión cultural nomás, con varios gestores culturales. Y eso yo creo que es una línea, así que le aplaudo esta iniciativa. Yo creo que son pocos los espacios donde uno puede hablar de libros. Y yo que estuve siguiendo el podcast, me volví un fan de este podcast que están haciendo ustedes. Creo que sí. ¡Oh, pero qué honor! Creo que sirve mucho para visibilizar a los creadores locales y también para reivindicar cuando alguien dice, oye, pero es que aquí no hay cultura, no hay... es puro desconocimiento. Sí. O sea, lo que pasa es que, ahí vamos a hablar de otra cosa y vamos a hablar un poquito de difusión. Lo bueno que con Iquiqueñas Podcast, la forma que lo hemos hecho, con la persona que está detrás aquí también, Jennifer Morales, en la parte de, así como mi partner,
está al otro lado, ella también Sin ella no hace podría esto ser posible. un gran trabajo de difusión. Y eso es lo importante, llegar y poder hacer lo que estamos haciendo ahora contigo, poder Claro. difundir lo que tú estás haciendo y muchos escritores. Sí. Además. Sí, hay varios y hemos marcado en realidad varios aspectos de la literatura, narrativa, poesía, cómic, Acá hay hartos poetas, sí. hay harto. Aquí Muchos poetas. más que narradores, Sí. hay muchos poetas acá. Sí, hay muchos Sí. poetas y de muy buen nivel. Sí, sí, sí. Sí. Oye, ¿y tus proyectos? ¿Dónde vas? ¿En qué estás? ¿Vas a continuar la difusión de Tierra de Campeones? O sea, también entendemos que tienes lo de Norte Cómic, pero... Sí, o sea, bueno, yo, como señalaba, como fue la presentación, también soy gestor cultural, me dedico a eso. Entonces, uno de mis grandes, digamos, objetivos es poder continuar con Norte Cómic, consagrarlo como un festival que pueda mantenerse en el tiempo y que independiente de la persona, o sea, independiente de mí, pueda ser una instancia que siga y permanezca y ojalá digámoslo así, sea un evento más que llame a todo tipo de gente a la ciudad y también que permita que creadores, editores, dibujantes y guionistas puedan encontrar un lugar donde sentirse, digámoslo así, representados con un evento que no hay. Eso es uno. Mi librería, Ya. me permite hacer un... Por supuesto. un- Entre mire, iquiqueños nos entendemos, nos apoyamos. el Nido del Búho, que queda en Thompson 715, a pasos de Igar. Ya. Ya nos pueden Tiene vis- voz de... que nos pueden visitar ahí y que, bueno, ahí en general es pura narrativa gráfica. Y también pueden contar a Jan Guicharruz, que es nuestro vendedor, que le mando un saludo, que él puede recomendarles todo tipo, desde manga hasta europeo, pasando por Estados Unidos, todo tipo de paisaje narrativo, gráfico que quieran encontrar. Bueno, y siempre tengo varios proyectos en mente, o sea, como le decía, tengo un equipo de personas con las que hemos trabajado ya muchos años, en lo que está mi esposa, le mando un saludo, Maritza, te amo mucho. Oh, no, Demostró el amor. Y un amigo, Reinaldo, su esposa, tenemos también, trabajamos con diferentes otros artistas también, dependiendo de la línea con la que avanzamos, talleres, es que hay tanto, digámoslo así, cuando uno trabaja asociativamente, hay tantas personas que te aportan para poder construir proyectos interesantes, bonitos, atractivos y que, por sobre todo, generen valor. Porque yo siento que eso es lo que pasa. A veces yo no soy y lo digo siempre, yo no soy de los que dice, oh no, el arte no tiene un valor. Tú al decir eso solamente le quitas valor al arte. El arte tiene un valor. El arte merece ser valorado y ser considerado como un bien cultural que merezca la pena que las personas también inviertan en eso. Ese es el punto, la inversión en arte. Exacto. Ese es el punto. Entonces, porque al final, cuando uno dice, no, es que el arte no tiene precio, o por amor al arte, de verdad que yo soy una de las personas más críticas de ese tipo de expresiones, porque cuando uno dice eso, es como decir, no, entonces, cualquiera lo puede hacer, y la verdad es que, si bien es cierto, cualquiera puede generar un espacio artístico o una iniciativa artística, detrás de las grandes obras o de las obras que se mantienen en el tiempo hay mucho trabajo, mucho estudio, mucho esfuerzo, personas que se dedican toda su vida a generar espacios artísticos y culturales con mucha dedicación y que a veces cuesta tanto, es como un poco hacer patria en este tema, que decir, hoy no tiene precio, o sea, discúlpame, pero esto costó harto. Entonces, a lo que voy yo es que en este rato estoy tratando de centrarme en mi librería, en mi transición a editorial, ¿verdad? Porque como esto ya no es solamente, digámoslo así, bueno, el ICBN lo vendo en mi librería, sino que también es parte de un producto de mi editorial que se llama El Nido del Búho, que es el paso que dimos de librería a editorial, porque empezamos a publicar y que ya
Hace poco iniciamos digámoslo así, un proceso de aconsejar a creadores para poder publicar también. O sea, de aconsejarlos para que puedan postular a fondos, a aquellos que tienen libros terminados y que no saben, ¿cómo lo publico? No tengo recursos para imprimir, no tengo recursos para maquetear, diagramar, me falta el diseñador gráfico. Bueno, existen fondos para eso. Eso es un tema que queríamos tocar, que habíamos dicho en tras bambalina, por decir una forma, los fondos, ya que tú tienes la experiencia. Cuéntanos un poquito, por favor. Sí, es que era lo que mencionaba. O sea, por ejemplo, ahora, hasta el 18 de este mes, vamos a estar recibiendo como editorial. Estoy pensando separar las cuentas, porque a veces se confunde así como editorial, librería. Estoy pensando seriamente en separar las cuentas, pero la idea es poder, como editorial, asesorar a aquellos que tienen productos más o menos terminados para que puedan postular a los fondos, a fondos, por ejemplo, de apoyo a ediciones o apoyo a colecciones, para que puedan trabajar en una nueva edición de un producto que ya tengan terminado. Eso es, digámoslo así, una línea dentro del fondo del libro. Porque tú tienes el fondo del libro y dentro del fondo del libro tienes varias líneas. Tienes fomento a la lectura y escritura, fomento a la industria, traducción, creación, difusión. Tienes una gama de líneas distintas y cada línea tiene modalidades y submodalidades. Entonces, por ejemplo, en el caso del apoyo a la industria, nosotros siempre estamos ahí buscando postular al apoyo a librerías para poder comprar, y eso es lo que yo siempre digo, pero si el ministerio le da el dinero para comprar, sí, por eso es que lo vendemos más barato que una librería normal. Si uno va a una librería, digamos, del mall, un manga que allá lo venden a 20, yo lo vendo al mismo precio que lo vende una persona en la feria. ¿Por qué? Porque está subvencionado ese mall. Porque el ministerio pone a disposición y yo lo vendo a un valor, digamos, más rebajado. Pero es siempre sumándole valor, vendiendo cosas originales, vendiendo un producto, porque detrás de cada obra, y eso es lo que yo siempre digo, detrás de cada obra, de cada libro, hay un creador, hay un equipo, hay todo un proceso creativo que se costó años para llegar a esto. Ya yo digo, este libro a nosotros nos costó 5 años en hacerlo. Entonces, desde que lo pensé hasta que lo lancé este año, lo materializaste. 5 años. Sí. 5 años. 5 años. No es menor. Y solamente el último año fue el proceso de buscar financiamiento para poder pagarle al resto del equipo para sacarlo. Y fue gracias al fondo del ministerio, el fondo de creación, que puede pagarle al ilustrador, al rotulador, al editor. O sea, porque claro, no me voy a editar yo mismo. Claro. Entonces, es todo un equipo. Entonces, acá, por ejemplo, Pilacho es el ilustrador, ¿ya? Sergio González, le mando un saludo, el ilustrador de Tierra Campeones. Oliver Figueroa es editor y también ayudó en la conformación del guión. Y Sergio Amira, que es reconocido en el mundo del cómic y la literatura, fue el rotulador también de los diálogos. Para los que sepan, rotular es... Yo estaba así, me viste la cara de confundida, parece. Sí. ¿Qué es lo que es? Rotular es cuando yo hago un guión y hay una persona especialista en pescar ese guión e irlo viendo cómo calzan los globos de texto. Y si tiene que cortarlo y acomodarlo, esa es la pega del rotulador. Es el rotulador, mira tú. Hay una... También escoge la tipografía, que es muy importante. Hay toda una nomenclatura del cómic, o sea, Sí. de palabras técnicas que se usan. Sí, y bueno, y como decía, la gracia del cómic es el trabajo en equipo, que a veces cuesta mucho, ¿no? Tengo que decirlo. Si no fuera por Oliver, que a veces lo que pasa es que es complejo, porque uno tiene una idea, así como autor, tiene así como la idea de, ya, yo pienso que debería ser así o acá, y de repente el ilustrador te dibuja una cuestión totalmente distinta a lo que te imaginaste. Complicadísimo. Y ahí decís, no, pero no tiene que ser así, no, así no me lo... Yo no Ya, quiero mira, a mí me eso. pasa un poco también como editora. Entonces, como que estoy ahí, yo quiero una cosa, y se hace... Pero es resulta que la complejo, guionista hace otra y la guionista hace otra entonces, cosa. y vengo y cambio después. Y ahí la figura del editor en el cómic es fundamental, porque el que logra congeniar la voz, digamos, autoral con el dibujo. O
Así como, porque claro, no todo, es difícil decirle al que tiene el guión, decirle, oye, ¿sabéis qué? Esto mejor, no, sácalo. Hazlo tú, pues. Pero, disculpa, entonces no es el mismo, no es la misma persona el que narra la historia al que te hace calzarla esta historia. No siempre. Ya. Mire, en el cómic pueden ser dos personas nomás. Puede ser el guionista y el dibujante. Pero en la medida que tú quieres que el trabajo vaya agarrando un mayor profesionalismo, es lo mismo que pasa en el arte, en la parte del dibujo. Si tú puedes tener un dibujante, en este caso Epilachu hizo toda la parte del dibujo. Hizo el dibujo, lo entintó y lo coloreó. Pero en otros espacios tú tienes una persona que hace el dibujo, otra persona que lo entinta y otra persona que lo colorea. 3 personas totalmente distintas para una misma página. Acá él hizo toda esa parte, pero perfectamente puedes tener 3 personas más trabajando. Por eso es que de repente tú veías un cómic norteamericano, así como los créditos son casi la página completa. Claro. Claro, porque cada persona tiene una misión particular dentro, y es porque, claro, en este caso, por eso es que se demoran menos, porque entre más personas, más rápido el trabajo. Porque cada uno sabe hacer lo que le corresponde. Entonces, el que dibuja, se lo pasa al que entinta, tinta, lo pasa al que colorea. Entonces, como más industrial, ¿no? Claro. Entonces, por eso también se habla de la industria del cómic. Sí. Pero claro, en este caso fue un solo autor, un solo dibujante el que hizo dibujo entintado y coloreó, le puso el color. Y así lo mismo pasa con la parte que es con la parte literaria, ¿no? Que es el que hace el guión, el editor que revisa el guión, el rotulador que hace calzar el guión o que a veces elige la tipografía, elige los espacios. Oye, ¿y en qué afecta la tipografía? Lo que pasa es que la tipografía es como se ve. Hay gente que, ejemplo, hay muchos que no les gusta este tipo de tipografía. Prefieren una tipografía, digámoslo así, más seria, o una tipografía más gruesa. Hoy no te puedo creer. Entonces la letra te va a dar igual una intención. Sí. Mira. Pero mira los colores, son los colores típicos de acá, los colores café, los tonos. Claro, pero que uno puede entender que dentro de todo ¿cómo se llama? El color, hay como una especie de... Hay un simbolismo. Un simbolismo en toda la psicología del hay, color. exacto. Pero de ahí a la letra no era algo que yo manejaba. Por lo menos no tenía idea. Ajá. Jennifer, nos estás diciendo por detrás, muéstrenlo. Aquí está. Ahí está. Ya. Le hicimos caso. Igual que hay una de las cosas que siempre destaco, especialmente de Sergio, de Pilachu, es que él trabaja muy bien las acuarelas. Y este cómic está casi diría en un 90% en acuarela. Acuarela ese que uno usa con agüita y... Sí, fíjense. Por la difuminación Sí. de Clay. O sea, tú me vas a decir que el original está en la acuarela, está... Sí. Qué hermoso. Qué impresionante. Sí, oye, impresionante. yo pensando que todo ¿Me esto puedo era decirlo, mucho ven? más digital. Ahora sí. Jennifer está feliz detrás de Mamá Nil. Detrás de cámara. Sí, está en acuarela. Entonces, que después está digitalizado, ¿cierto? Se escanea todo, pero Ya. todo un proceso. Oye, yo quería también preguntarte, así como nos contaste una anécdota que tomaste, entiendo que podríamos encontrar algo así, de lo que supiste del Museo del Deporte aquí en Tierra de Campeones, me refiero a qué van las historias de Tierra de Campeones. En general es un guión construido en 2 amigos que, digámoslo así, toca un poco el bullying escolar, ¿ya? Que compañeros de colegio se encuentran en un espacio deportivo, que le hacen burla, le hacen travesura, y eso genera como un conflicto que después se va desarrollando en una rivalidad muy el estilo Karate Kid Cobra Kai, no sé, una referencia. Ya. Y que también hacemos muchos guiños al
a esa cultura como que uno consumía en esa época de los 90, porque casi todos somos contemporáneos de esa, yo creo que con excepción de Sergio, que es un poquito más mayor, pero casi todos somos de esa generación. Entonces al final es inevitable también ponerle algo de lo que uno lo que uno tiene, ¿no? Entonces, no sé, por la relación entre el pupilo y el maestro o el profe es muy similar. Rocky Mickey. Hacemos algunos guiños ahí que tienen que ver con la ropa, con los guantes, con las expresiones, con las formas de entrenar, que lo que buscan es realzar un poco más las historias, por ejemplo. Ya el tema de la venta, es que para la idea no es spoilear, pero por ejemplo hay una parte que el chiquillo está vendiendo alfajores. Eso es algo real. O sea, uno de los boxeadores nos decía, no, yo tenía que ir a vender alfajores de mi mamá porque no alcanzaba con lo que mi papá trabajaba. Mi mamá era dueña de casa, entonces mi mamá me hacía alfajores y yo tenía que ir a vender alfajores. Que el papá trabajaba, que había estado en el matadero, que era pescador. Son historias que nos permitieron ir hilando y mezclando, porque también yo, y en eso quería ser muy claro, no quería centrarlo en... Porque hay tantos próceres del boxeo, Sí. que hubiese sido injusto centrarlo todo en uno o dos personajes reales. Entonces, quisimos crear unos personajes que pudiesen en sí juntar todas estas, digámoslo así, experiencias o todas estas historias y no centrarnos en uno en particular, porque yo creo que eso hubiese sido un poco injusto. Porque hay tanto, o sea, una de las cosas que nos basamos también para poder crear la historia es el libro que también se llama Tierra de Campeones, de Bernardo Guerrero, que habla sobre el boxeo en Iquique. Entonces, claro, hay todo un proceso, por eso yo le decía, es todo un proceso de entrevistas, lectura, investigación, de juntar periódicos de la época. Nos fuimos a meter a la hemeroteca, ahí al museo, para buscar los periódicos de la época, cómo se llamaban los coliseos, cómo se llamaban los lugares, dónde estaban. Entonces, tratamos de insumar todo eso en la historia. Entonces, al final... lo que yo decía, a veces pueden encontrar cosas que no calcen tan exactamente. Cronológicamente. Claro, históricamente. Pero los metimos igual por un tema de, digamos, de darle fluidez, darle interés, de darle realce, y de que también esto sea un producto de exportación nuestro, o sea, que pueda ir una persona de afuera, que no sea iquiqueña, y que lo lea, y que lo encuentre entretenido, que lo encuentre atractivo, y después quiera investigar por su cuenta, oye, esto era así, esto en verdad se daba, etcétera. O sea, es todo un proceso que en definitiva nos costó y que lo tengo acá y que lo veo ahora, y de verdad que yo un hijo. Me siento muy orgulloso y que gracias a él también tuve la oportunidad de estar hace poco en el Salón Internacional de Historieta, ahí en el Centro Cultural La Moneda, hablando de cómics y deporte junto a Álvaro Sofía y el Cote Carvajal, que son otros de nivel nacional fuera de escena. Oye, tú nos contabas también que si bien tú no eras deportista, sí ibas bastante. ¿Qué es lo que tienen de ti estos personajes? ¿En qué tú te puedes identificar con alguno de ellos? Yo creo que en la relación un poco que tenía el protagonista con el maestro, con el profe, yo creo que esa relación un poco paternal. Yo veo al profe y yo lo quise dibujar muy similar a mi abuelo. Entonces, yo tengo fotos de él y sin habérselas mostrado al ilustrador, él lo dibujó casi igual. Solo yo, y eso fue una de las cosas que a mí más me impactó, porque nunca le mostré una foto de mi tío abuelo, no decir como, oye, que lo quiero así, sino que le describí, mira, que sea flaco, que sea bien enjuto, que tenga el pelo bien cano, pero que sea fuerte. Como un retrato hablado. Sí, y él fue dibujándolo, y hasta que un día llega y me dice, ya, este es el personaje, y yo lo veo y digo, oh, pero se parece a mi abuelo.
ya queda. Queda. Y esa relación, bueno, este tío abuelo se llama Manuel Morales, hasta el día de hoy el Jorge V le hace un campeonato de básquetbol en el verano. Y él fue también una de las personas que, digámoslo así, marcó toda mi infancia, y mi vinculación al deporte fue a través de él y de su hijo, mi tío Julio Morales, que eran los dos suplementeros, que hasta el día de hoy mi tío Julio es suplementero, así que le mando un gran saludo también. Y yo creo que esa relación retrata muy bien el cariño que le tengo a mi tío abuelo. Se ve reflejada en la relación más o menos que tiene el protagonista con el profe de boxeo. Mira tú, qué bonito. Hemos todo aprendido esto. mucho, es todo Sí. un mundo y es harta pega. Sí. Es harta pega, ya harta pega. Ya se nos ha pasado el tiempo volando, ¿ya? Y espero que esto, yo creo fielmente que esto es un gran aporte para la mayoría de la gente que disfruta con los cómics y está pensando en esto como dedicarse a. Yo creo que esto ha sido algo que nos faltaba. Exactamente. Algo que nos faltaba. No, ¿ya? y le agradezco, de verdad, porque no sé si lo han visto, pero hay poco de esto, de gente que se dedique a la creación de historietas. O sea, como es difícil. O sea, es difícil en cuanto a poder encontrar, digámoslo así, a todos los componentes, a todos los recursos humanos para poder sacarlo adelante y que tengan la espera y la dedicación, porque como decía, fue un trabajo de 5 años, pero el último año recién fue el remunerado a través del fondo, entonces de ahí para allá, para atrás fue como pura voluntad y fue, oye, pero... Es un wow. factor no menor, ¿ah? Oye, pero espérame, no, si yo confío. Siento que es harto trabajo de la gestión cultural. Al fin y al cabo también va así como de eso de la mano, de la autogestión. Sí, siempre. De hecho, como decía, por ejemplo, está abierto el fondo de creación, hablando de fondos, está abierto el fondo de creación del fondo del libro, que te financia diferentes tipos de géneros, desde poesía, novela, ensayo, libro, álbum, narrativa gráfica, creo que hay poesía, y diferentes otras líneas que hay ahí de género, pero te piden una muestra. Ya. Entonces, por ejemplo, en el caso del cómic te piden una muestra de 8 páginas mínimo, de 8 páginas y 20 páginas máximo. Entonces, yo cuando postulé este libro, claro, alguien tenía que pagar las 8 páginas al dibujante, po. Y al rotulador y al guionista, o sea, el guionista era yo, mi hermano pero claro, todo ese trabajo tuvo que salir un poco de mi bolsillo ahí para poder sacar adelante, porque tampoco es justo, y en eso, así como hablaba de poner valor, tampoco es justo que pedirle, oye, hazme esta 8 páginas y ahí vemos si nos sale. Claro. Canta Gardel, y si no nos sale, bueno, muchas gracias. No, tampoco es justo. Entonces, claro, fue un proceso en el cual ya cuando tenía medianamente listo lo que quería hacer, el guión y cómo lo quería hacer, también fue un salto de fe, ¿sí? Y yo, como no quería ir con chicas, dije, ya, 20 páginas al tiro, nos tiramos las 20 páginas para que nos vaya bien, po. Si nos tiramos con el mínimo, capaz que nos vaya mal, po. Entonces, ese proceso, digámoslo así, fue como, ya, tenemos las 20 páginas, lo postulamos, que sea lo que Dios quiera. Y bueno, y gracias a Dios también nos fue bastante bien, sacamos muy, muy buena nota y quedamos seleccionados para poder terminar la historia. Te hago una consulta, tú nos dijiste que te pedían un mínimo de páginas, Sí. y tú podías mandar más. Sí, te ponen un mínimo y un máximo. ¿Ya? En el caso de la narrativa gráfica son 8. Y 8 mínimas y 20 máximas. En el caso, por ejemplo, de las novelas, son, creo que 50 carillas mínimo. Ya. En poesía y en ensayo creo que es menos, como 20 páginas. No estoy muy seguro en realidad ahí. Pero te piden un mínimo y hasta un máximo. Porque entendamos de que el objetivo del fondo es que tú termines la obra, no que presentes una obra terminada. Ya, ese no es para las obras terminadas hay otro fondo, que es el apoyo a ediciones. Que ahí tú vas de la mano con una editorial que
Tú, Ya. que, digámoslo así, te calcula cuánto es lo que costaría sacar una edición de ese libro. Ya te entendí. Sí, entonces mandé mal Está trabajando Sí, la... me quedé pegada la por eso calculadora. mismo porque mandé mal un libro. Ah, sí. No, y pasa. Mucha gente que a veces manda un libro, digamos, terminado al apoyo al fondo de creación y se lo rechazan porque, como Claro. decíamos, no es para libros terminados, pues para libros que les Está falta, iniciando. que les falta para terminar. Me falta- En cambio, hay otras personas que mandan un libro, digámoslo así, a mitad al apoyo a ediciones y ahí no, pues te piden el libro terminado para poder sacarle la edición. Entonces a veces ese tipo de detalles Sí, se escapan. se escapan y hacen Sí. que uno postule mal y al final Mm. genera un poco de desilusión. Porque yo lo digo así, o sea, esto es mucho de desilusión. A veces, me acuerdo el primer año postulé como 5 proyectos, así, y no me gané ni uno. Y pasa, y yo creo que ese es otro mensaje que es bueno dar, que no se desanimen, que no hay que desanimarse, esto no es una carrera de velocidad, es una carrera de fondo, entonces hay que darle, y de repente le voy a pegar el palo al gato y voy a tener 4 o 5 proyectos, y lo más bacán de hacer un proyecto cultural o artístico es cuando lo terminas y lo puedes venir a exhibir a un podcast como este. Ah, por Dios. Oye, concuerdo harto contigo con lo de los fondos, pero tengo una pregunta también que tiene que ver con algún tips que tú puedas darle a alguien para que sí le salga. Nosotras, no sé, pues, hemos tenido en algún momento también postulamos a 5, nos salió 1 este mismo. Entonces, igual es una carrera a la constancia. En eso concuerdo totalmente contigo. Pero un tips que puedas decirnos para los chiquillos que nos ven. Leer bien los criterios, fijarse bien en la fundamentación del material adicional, porque ahora, por ejemplo, para los de creación uno puede acompañar material adicional. Y material adicional no es que los puros bocetos. Por ejemplo, yo cuando preparé el material adicional de Tierra de Campeones, puse las entrevistas, puse las citas que hice al libro de Don Bernardo, acompañé fotos de la época que sacamos de los periódicos de la hemeroteca. Entonces, tú construyes una presentación. Claro, no puedes decir quién es, quién lo hizo, que es un fondo ciego. Eso es lo bueno de creación, es un fondo ciego. O sea, nadie sabe quién postula. O sea, el que revisa no sabe quién postula y el que postula no sabe quién le revisó. Claro. Entonces, hay una mayor imparcialidad en ese sentido. Lo que es bastante bueno, porque así como estamos en Chile, a veces ganan los mismos. Entonces, es importante fijarse en ese material adicional, más que en el proyecto, porque el proyecto no se ve tanto, pero sí ese material adicional yo creo que es algo importante que, digámoslo así, fundamenta el por qué estás creando esta historia, ya sea o este libro o este poemario, o lo que sea que tú quieras crear. Eso yo creo que es un tip. Y en cuanto a los otros proyectos, que no son de creación, porque creación siempre es como aparte, porque es casi como un premio creación. Pero los otros proyectos, los criterios de evaluación. Yo creo que es fundamental. Leer los criterios de evaluación, leerlos más de una vez, ver si cuadra lo que estoy haciendo. Oye, ¿cuadra con esto? ¿No cuadra? Leer el objetivo del fondo, el objetivo de la línea. A veces uno lo da como por perogrullo, pero no. De verdad que hay que leerlo 1 o 2 veces y replantearse. A ver, quiero hacer esto. ¿Y tiene que ver con esto? Oye, pero no tiene mucho que ver con esto. Entonces, y al final, eso, leerlo 1, 2, 3, ya cuando estáis completamente convencidos, y el equipo, porque yo sé que todos los que nos dedicamos a hacer proyectos no trabajamos solos, es importante tener esa constante revisión, y que lo revise otro, porque en la diversidad está la construcción. A veces cuando nos quedamos solo con nuestra línea, con nuestra idea, y no somos tan previsores en revisar digamos, los criterios, los objetivos, qué cuadre. O sea, a veces cuando hablan de coherencia, a veces uno dice, pues soy recoherente, sí, pero ¿qué tiene que ver qué tiene que ver, vaya a ser un proyecto de literatura, qué tiene que ver esta cámara filmográfica de 5 millones de pesos? Chuta, es que quería grabar mientras leían.
Ya, pero... O sea, a lo que voy yo es que eso, de repente, a todos nos gusta volar y soñar. Pero por eso siempre hace falta en el equipo alguien que te diga, oye, revisemos. Oye, ya queríamos nosotras darte las gracias por compartir con nosotras. Ha sido muy interesante. Sí, hemos aprendido mucho. Mucho. Ninguno de los dos manejamos mucho el tema. No, nada, tú lo manejas más. Pues sí, igual, pero por onda de películas. Pero también uno tiene la carga de películas en el cuerpo, la cuerpa. Que a uno le gusta también los ¿cómo se llama? Los animes y los superhéroes, y es que además ha estado de moda. Los niños también. Tengo que decir con respecto al anime, que lo mencioné en algún momento antes de iniciar, de que uno se acerca al manga, más que por la literatura, lo hace por el anime. Yo lo hacía por el Club de los Tigritos en los 90. ¿Sí? Samurai X, yo no sé cómo dejaban pasar Samurai X en la tele abierta. De verdad que a esta no altura. No debería haber sido. Bueno, ofrecemos entonces ahora algo que tú quieras agregar, que alguien se pueda dirigir a ti, algún Instagram, alguna... No, solo mandar un saludo a Reinaldo, a Verónica, a Maritza, mi esposa, a Jan, a Oliver, a Sergio González, a Sergio Amira, a Felipe Benavides, y a todo el grupo de personas que siempre me ha estado apoyando, acompañando, que forma parte importante a mi familia, mi tío Julio, mi tía María, a mis padres también. Yo creo que todo ese universo, mi mundo que uno dice, es fundamental para poder sacar adelante todos mis proyectos. Sin ellos no podría hacer ni la mitad de las cosas que hago y que son hartas. Así que les mando ahí un gran abrazo. Y a las personas que les gusta el cómic, que les gusta la narrativa gráfica, acérquense al Nido del Búho, en Thompson 715, a pasos de Iván. Y pues ahí va a poder conseguir una historia, o va a poder acercarse a nosotros y ver. Y si tienes una inquietud, una duda, si quieres crear, si tienes un guión, o si dibujas muy bien, háblanos, escríbenos. El Nido del Búho Puntiquique en Instagram. El Nido del Búho Puntiquique en @gmail también el correo, por si nos quieren escribir. Y hacer que no tengan miedo. De hecho, yo creo que lo peor que ocurre a veces es que nos limitamos a nosotros mismos. Nuestras peores vallas a veces las ponemos nosotros mismos. Y hay que romperlas, hay que tratar de ir más adelante. Y yo creo que ese es el llamado. Crear y atreverse. Oye, y también nosotras te dejamos invitado también por si quieres que etiquetarnos en tus historias. También para lo que es Norte Comics. Nosotros también podemos ser un lugar de difusión, y también los dejamos invitados a mandarnos un mail si quieren participar de nuestro programa en iquiqueñas@gmail.com. También en Radio Voltaje 95.1, Radio Pozo Almonte. Lo aprendí, lo dije. Bien, sí. Bien. También un saludo para Jennifer, que está detrás bambalinas. Sí, está bailando en estos momentos. Y a todos los que escuchan. Así que 1.000.000 de gracias. Yo soy Carolina. Y yo soy Marina. Y esto es Literatura en Diálogo, tu podcast literario. Chao, chao. Chao, nos vemos. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.